Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este importante webinar titulado Aguas residuales con valor, estrategias y tecnologías para la eficiencia empresarial. Es un honor contar con su participación hoy en una jornada que busca generar conciencia, diálogo y acción en torno a un tema crucial para el futuro de nuestro país y del planeta, el agua. Este evento es organizado por Pacto Global Red Bolivia en el marco de trabajo del Grupo de Agua y se realiza gracias al valioso apoyo de la Fundación Coca-Cola. Agradecemos profundamente su compromiso con el desarrollo sostenible y la gestión responsable de los recursos hídricos. A continuación, me permito presentar a la ingeniera Lucila Sandri, coordinadora comercial, procesos, marketing de Airation Argentina S.A. Lucila Sandri es ingeniera ambiental graduada de la Universidad Nacional de San Martín. Ha realizado intercambios académicos en Estados Unidos y Francia y actualmente coordina el área comercial de procesos y marketing en Aeration Argentina, empresa de ingeniería especializada en el tratamiento de aguas y efluentes. Estimada Lucila, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Fabián, por la invitación. Voy a entonces iniciar compartiendo pantalla y me avisan si si se ve bien, por favor. Ahí estamos. Sí, se ve correcto. Excelente. Bueno, vamos nomás. Gracias a todos por estar presentes. Gracias a Pacto Global por la invitación, a Renato Montoya de Agua Tuya también por la recomendación. Y bueno, damos inicio entonces a lo que preparé para hoy, que se llama Aguas Residuales con Valor, como bien dijo Fabián, estrategias y tecnologías para la eficiencia empresarial. Quise presentar brevemente a Aireon Argentina, que es la empresa en donde trabajo. Actualmente estoy en Argentina, pero trabajamos con países de toda la región sudamericana. La empresa es líder en ingeniería y en servicios ambientales para el tratamiento de agua, efluentes y aire, y acompañamos a nuestros clientes a alcanzar sus metas de sustentabilidad y cumplir con los más altos estándares de calidad ambiental. Quería en en esta diapositiva mostrarles un poco mi recorrido en Bolivia porque yo como ejecutiva comercial también tengo en mi meta desarrollar las actividades comerciales en Bolivia y el año pasado tuve la suerte de poder viajar 3 veces a tres lugares diferentes de Bolivia. El primero fue en Santa Cruz, que estuve con la gente de Sahuapac haciendo la instalación de una draga. Luego fui invitada a dar una charla en un congreso en Cochabamba y ahí lo conocí a Renato. Y también nosotros desde Airation estamos ejecutando una obra muy importante para Embol en el Alto, que va a ser un hito cuando se inaugure porque es de una tecnología de tratamiento de aguas residuales MBR, que lo vamos a ver más adelante y que le va a permitir a Embol reutilizar su agua para diversos usos, ¿no? Bien. El contenido del webinar lo dividí en seis. El primer paso vamos a repasar un poco el ODS número 6 de agua limpia y saneamiento. Luego vamos a repasar qué son las aguas residuales, cuáles son las claves para iniciar un proyecto que vincule, ¿no?, al tratamiento de aguas residuales, qué soluciones existen en el mercado, qué tecnologías y qué tratamientos hay. Y también vamos a mostrar casos reales y la experiencia que hemos adquirido en los 30 años de Airation. Y por último, bueno, las conclusiones y cómo seguir. El ODS número 6 establece la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan una necesidad humana básica para el cuidado de la salud y del bienestar. Tomé algunas estadísticas, números impactantes, digamos, de las Naciones Unidas que se vinculan con este ODS para poder tomar dimensión de la importancia que tiene y por qué hay que trabajar sobre este objetivo, ¿no? En el 2020 había 2.400 millones de personas que vivían en países con estrés por escasez de agua. En el 2022, 2.200 millones de personas aún no contaban con agua potable gestionada de manera segura. 3.500 millones de personas en el mundo no disponían de saneamiento gestionado de manera segura. Y otros 2.200 millones de personas carecían de instalaciones básicas para lavarse las manos, ¿no? O sea, tenemos dimensión de lo que significa el agua
y es un problema mundial, ¿no? Y que afecta a miles de millones de personas. Entonces, para alcanzar las metas establecidas por las Naciones Unidas para el 2030, los avances en lo que es gestión de aguas debe acelerarse 6 veces en agua potable, 5 veces en saneamiento, 3 veces en higiene. Eso significa inversiones, hacer inversiones y trabajar en conjunto tanto la parte privada como la parte pública para poder mejorar el acceso al agua limpia y al saneamiento en todo el mundo. Debe acelerarse la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos. Yendo a lo que son las aguas residuales son los efluentes, nosotros en Argentina le decimos efluentes, pero también lo mismo, es un sinónimo, aguas residuales, son la combinación de residuos líquidos originados por las actividades humanas. Estas pueden ser domésticas, industriales, agropecuarias, mineras, comerciales. ¿Y por qué deben ser tratados? Porque contienen cargas elevadas de compuestos orgánicos, de sólidos, de aceites y grasas, pHs muy ácidos o muy alcalinos, nutrientes en exceso y otras sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente. Si nosotros no los tratáramos y los volcáramos como vienen a la naturaleza, estaríamos potencialmente poniendo en riesgo en la salud humana y también en el medio ambiente. Los procesos de tratamiento de aguas residuales convencionales son lineales, es decir, el agua residual ingresa en la planta de tratamiento y luego, una vez que es tratada, que pasa por distintos estadios, tratamientos primarios, tratamientos secundarios, es volcada a algún cuerpo de agua, que puede ser un río, un lago, un arroyo, puede ser la napa, infiltración, puede ser los océanos. Y convencionalmente esto es así, lineal. Lo interesante y lo que queremos conversar hoy es que el paradigma, digamos, del proceso de tratamiento de efluentes debe cambiar hacia algo circular que incluya el reuso del efluente tratado, sobre todo habiendo visto que hay miles de millones de personas que viven en lugares con estrés hídrico, es decir, falta de agua o agua que no se puede utilizar para las actividades o el consumo humano. Bien, habiendo visto un poco el panorama, situación agua, situación saneamiento y tratamiento de aguas residuales, ahora nos preguntamos, ¿no? Desde las empresas tienen un rol muy importante porque, como habíamos dicho, en las aguas residuales se pueden generar por la actividad industrial y se generan miles de litros por hora o por día y las empresas tienen un rol fundamental también y una responsabilidad para con el ambiente y la sociedad en donde están instaladas y deben cumplir ciertas normativas y devolver el agua que utilizan al ambiente de una manera adecuada, que no ponga en peligro la salud de nadie ni nada. Entonces, pensando en esto, lo que queríamos hablar en este webinar es cómo encarar proyectos de aguas residuales desde el punto de vista de una empresa, cuáles son las claves para poder iniciar adecuadamente un proyecto. Porque no solo basta con ver las soluciones, sino también quiero destacar que esta parte es muy importante para poder después hacer un proyecto que sea exitoso y que se adapte bien a la necesidad. Entonces, lo dividí en 4 ejes que hay que tener en cuenta para encarar un proyecto de aguas residuales. La primera y más importante, tal vez, es la caracterización de ese agua residual. Es decir, tengo que definir la carga y el caudal de ingreso. Luego también es muy importante definir el objetivo del tratamiento. ¿Cuál es la meta que tengo que alcanzar con ese tratamiento? Por otro lado, hay ciertos, como todo proyecto, hay limitaciones. Es importante conocer cuáles son esas limitaciones presupuestarias y de espacio. Y por último, para que sea un proyecto también que se pueda mantener en el largo plazo, es importante conocer cuáles son las preferencias operativas de las personas que van a estar operando la planta, ¿no?
Em, entonces, teniendo en cuenta estos cuatro puntos, ejes, quiero reparar en el primero, que es el de caracterización, para que empecemos a darnos cuenta de la dimensión de todas las aristas que están involucradas en un proyecto para diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo primero que hay que saber y que hacer es tener una caracterización completa del efluente del agua residual a tratar. Eso significa una toma de muestra. Y una toma de muestra y un envío al laboratorio para poder definir todos los parámetros que componen a ese efluente. Qué pH tiene, qué nutrientes tiene, qué DBO, qué DQO, que son términos que indican la carga de contaminación. Siempre la contaminación es algo relativo, o sea, es algo relativo a si va a hacerme daño o no. No necesariamente que tenga un nutriente es malo o bueno, simplemente en qué concentración está. Eso justamente nos lo indica un análisis de laboratorio. Por otro lado, es importante saber cómo se genera ese efluente y cuáles son las fuentes de generación. En una industria puede haber distintos orígenes del efluente. Puede haber un comedor que genere agua de lavado de los platos, puede haber sanitarios, que también esos tenemos que tratarlos. Puede haber justamente los residuos líquidos del proceso industrial que puede ser por el lavado de cañerías. Una vez que se hace el producto, y se cambia por otro producto, hay que lavar la cañería. Bueno, todo ese enjuague, hay que hacer algo con ese enjuague para que no salga y termine contaminando alguna napa, algún suelo, que nadie se lo tome aguas abajo, etcétera. Entonces, es importante saber cuáles son los puntos de generación y cómo se genera ese efluente, qué fluctuaciones tiene ese efluente a lo largo de, puede ser un día, una semana, un mes, porque una industria puede estar produciendo un producto este mes y el mes siguiente cambia, y por ende, si cambia la materia prima, va a cambiar también esa caracterización, o sea, los estudios de laboratorio, si yo lo hago hoy, no me va a dar igual que si lo hago mañana o pasado. Esas variabilidades son las que es importante conocer porque la planta de tratamiento que vamos a diseñar tiene que poder recibir todo en cualquier momento. O sea, lo que ingrese siempre, siempre le va a estar llegando algo y tiene que poder tener la capacidad de tratarlo con el objetivo que hay que definir, ¿no? Entonces, entender qué es lo que llega, cómo llega, cuándo llega, eso es información relevante para poder diseñar algo que no quede ni grande ni chico, que sea óptimo. Y no menor, esto también, el siguiente punto que acá escribí, que es detección de mejoras, puertas adentro de la industria, que de repente es algo que parecería que no le corresponde a la empresa que va a diseñar una planta de tratamiento, porque es algo más del proceso propio de la industria, pero justamente es importante poder tener una conversación entre empresa y diseñador o tecnólogo para ver si hay formas de minimizar la cantidad de frente que se genera, de separar corrientes, por ejemplo, si hay una corriente que es agua sin grasas, por ejemplo, no vale la pena que esa corriente sea tratada de la misma manera que una corriente que sí tiene grasas. Siempre lo que queremos es poder separar, segregar las corrientes para poder tratarlas a cada uno de la mejor manera posible, si es posible. De repente a veces no es posible porque todas las cañerías ya están hechas, no se pueden separar. Bueno, pero entender eso, preguntarlo al menos, es fundamental para el éxito del proyecto. Y por otro lado, y último, es importante saber si el efluente que estamos indagando, digamos, es tratable y de qué manera. No todo se trata de la misma forma y hay que saber y se pueden hacer tratabilidades físico-químicas o tratabilidades biológicas dependiendo del proceso que uno quiera realizar y quiera chequear que es factible. Esto se puede ahondar, si tienen consultas sobre estos puntos, los vemos más al final, pero todo esto es muy importante. Bueno, por otro lado, segundo punto era establecer el objetivo del tratamiento.
Antes lo que habíamos visto sería lo que ingresa, el in, y ahora tenemos que entender cuál va a ser el out, la salida. En el medio le corresponde, digamos, al tecnólogo definir cómo va a lograr que el in pase al out. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que definir en conjunto? Por un lado, si va a haber un vuelco, es decir, si yo no tengo posibilidad de reuso, tengo que ese agua sacarla de mi industria, no tengo posibilidad obviamente de almacenarla. Piensen que estamos hablando de miles de litros por hora, no hay forma de almacenar tanto volumen de agua y obviamente eso, si no hay una planta, eso se tiene que ir rápido. Eh, Obviamente que si son industrias que tienen menos generación de fuente, si son un par de litros por día, de repente un tanque lo puede almacenar y cambia, pero normalmente hay que definir un vuelco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la normativa que aplica a ese vuelco que mi industria tiene que hacer? Los efluentes están regulados en todos los parámetros que yo mencioné antes, pH, DBO, DQO, nutrientes, temperatura en algunos casos. En Santa Cruz sé que Saguapac puede regular en algunos vuelcos en los parques industriales. Después está la RACIM anexo 13C, que seguro que muchos de ustedes, si están metidos en la parte de ambiente de sus plantas, la conocen esa normativa y depende a dónde vuelquen, qué valores son permitidos. Eso es importante definirlo. Y después, en el mejor de los casos, podemos hablar de un reuso, que es que, por ejemplo, la industria tiene algún proceso que permite reutilizar parte del agua tratada en ese proceso. Puede ser los ejemplos más comunes, pueden ser la alimentación de una caldera, o sea, yo trato mi efluente y logro una calidad compatible con el agua de la caldera. Entonces, no tengo, consumo menos agua, contribuyo, digamos, al objetivo ODS de mi empresa en la reducción del consumo de agua y aparte estoy tratando el agua lo suficiente que no la estoy volcando y tampoco estoy impactando en el medio que me rodea. Y entonces contribuyó a no perjudicar el estrés hídrico de la zona. Otro ejemplo de reuso puede ser lavado de pisos, lavado de camiones, puede ser descarga de inodoros. Hay distintos tipos de reuso, no son todas las mismas calidades de agua. O sea, no es que tengo que llevar el agua a la calidad potable, no necesariamente, porque sería un esfuerzo extra que de repente el agua potable en una caldera no es la adecuada, tiene que tener una cierta concentración de iones, de sales, menos, más, etcétera. Entonces, lo importante es definir a dónde quiero llegar con ese tratamiento. Otras cuestiones a tener en cuenta, que ya las mencioné antes, son las limitaciones. La realidad nos impone. Obviamente no nos encantaría tener todo el último modelo, pero el presupuesto a veces es lo que nos limita y tenemos que entonces saberlo para poder adecuar el tratamiento a una tecnología que sea lo más económica posible o que tenga costos operativos bajos. O sea, importante saber qué es lo que pesa más, el CAPEX o el OPEX. Y en función de eso poder diseñar teniéndolo en cuenta. Eh, y también hay otras limitaciones, ¿no? ¿Dónde voy a poner esta planta de tratamiento? Que el espacio es limitado en todos los lugares. Tengo una industria, yo quiero usar los metros cuadrados que tengo para poder producir más. Obviamente, el dueño de la empresa, el directorio, va a querer, obviamente, maximizar sus rendimientos económicos y poner más naves industriales. Bueno, la planta de tratamiento tiene que estar ubicada en algún sitio y si hay poco espacio, no se pueden usar ciertas tecnologías, hay que pensar en otras, hay que encontrar la manera. Se puede ir en altura, no necesariamente tiene que estar todo en planta baja. Nosotros hemos hecho muchas plantas que tienen varios niveles, entonces uno aprovecha el espacio que le han dado para las plantas, tratando de poner y ubicar todo. Para eso es muy importante tener una buena ingeniería, prever todos los pasos, poder acceder a todos los equipos, etcétera. Y por último, son las preferencias operativas. ¿Quién va a operar esa planta? ¿Qué personal tenemos para operar esa planta?
Obviamente hay que capacitar el personal en la operación, hay que darle un manual de instrucciones, capacitaciones, supervisión y también pueden preferir algunas empresas tener una operación más intensiva, es decir, con más personas o con menos personas que esté muy automatizada la planta. O no, que sea más manual porque de repente así va a ser más económica y la pueden pagar. Bueno, esos son los factores que van a hacer que el proyecto sea exitoso si yo los tuve en cuenta de antemano. Bien, bueno, ahora habiendo pasado por estos criterios de y desarrollo de un proyecto, imaginemos que ya los tenemos todos, y ahora vemos, bueno, qué soluciones existen en el mercado para poder tratar los efluentes, ¿no? En este caso, yo lo que traigo para la charla de hoy es una parte del tratamiento, porque hay un montón de tipos de tratamiento y soluciones. Pero vamos a hablar de los tratamientos biológicos, o sea, es decir, de reactores biológicos que hay de distintos tipos, y vamos a ver cuáles son las ventajas, las desventajas, y me interesa después que se queden al final porque me estoy haciendo una encuesta a ver qué solución es la que para ustedes más se adapta para su industria. Así que al final de todo va a haber una encuesta con un QR y quiero que presten atención ahora para que después piensen cuál sería la mejor opción para cada una de sus empresas. Bien, entonces, yo les comenté, hay tratamientos de distinto tipo, vamos a ver los biológicos y ahí traigo de estas tecnologías para conversar y compartir. Son lagunaje, los activados, SBR secuencial, lechos percoladores, reactores anaeróbicos y los más innovadores que serían MBBR y MBR. Vamos a ver sus diferencias. El primero es el lagunaje, que es una práctica de las primeras, de las más que se inspiraron en la naturaleza misma, de las más antiguas, que siguen en vigencia. En qué consiste? Son piletas artificiales donde se realiza la degradación del agua residual y estas pueden ser anaeróbicas, aeróbicas o facultativas. ¿Qué cambia entre anaeróbica, aeróbica y facultativa? El tipo de proceso y el tipo de bacterias que van a estar en ese agua. Porque recordemos, son tratamientos biológicos y tratamiento biológico implica que hay microorganismos que van a absorber la materia orgánica, o sea, todo lo que nosotros no queremos que esté en el frente es alimento para esas bacterias y digamos, el resultado de que esas bacterias vivan ahí es que descomponen eso en dióxido de carbono y agua. O sea, perfecto, porque necesitamos que lo purifiquen. Entonces, estas bacterias van a estar en cada uno de todos los procesos que voy a mostrar hoy. Son distintos, pueden ser distintos tipos de bacterias, pero en general no nos importa tanto qué bacteria es, porque son un montón, son miles de millones de bacterias. Pensémoslo como un todo. Entonces, las lagunas pueden ser de distinto tipo, que lo que va a variar ahí es si tengo anaeróbicas, es que no tengo aire, aireadas es que sí lo tengo, facultativas es que tengo una parte con aire, otra parte sin aire y se generan otro tipo de procesos. También hay lagunas de maduración. ¿Cómo diseñar las lagunas? Bueno, con distintas profundidades vamos a lograr que sean anaeróbicas si son muy profundas. Si son aireadas, le puedo poner un aireador superficial, que es un equipo mecánico que tiene un motor y que inyecta, digamos, aire a la laguna. Y las ventajas que tienen las lagunas en general, aunque difieren, digamos, pero en general son de baja demanda operativa porque no hay válvulas que tocar, no hay regulación como sí la hay en otros procesos que vamos a ver. Y por ende también tienen bajo costo de operación, porque prácticamente no las tengo que operar. Simplemente si son aireadas, si tengo un equipo, bueno, obviamente tengo que hacer el mantenimiento del motor, pero después, y otra cosa que debería hacer es dragarlas, es decir, retirarles el lodo que queda acumulado, depende cuál sea. Y las desventajas que tienen las lagunas es que requieren espacio.
necesito muchos metros cuadrados para una laguna y a veces eso no es siempre posible, ¿no? Por las limitaciones de espacio. Y otra desventaja es que justamente el hecho de que no pueda operarla es bueno porque no tengo que operarla, pero es malo porque no tengo la posibilidad de operarla y ajustar variables si algo me está cambiando en mi frente de entrada. Bueno, eso es básicamente lagunas. Vamos a ver acá lo que sería las experiencias que tiene Airation Argentina en cada una de estas tecnologías. Y por ejemplo, esta es una industria de cuidado personal en Buenos Aires, Unilever, que tiene, son lagunas, ven que son muy extensas, tienen varios, eh, no sé, 50, 100 metros de largo, pueden tener 10, 20, 30 de ancho. Las hay mucho más grandes, por ejemplo, las de Sahuapac, ahí en Santa Cruz, son más grandes que estas. Y en este caso tienen aireadores superficiales de distintos tipos. Ahí se ven que son distintos. Este difiere de este, son distintas tecnologías. Otro día vemos hay sistemas de aireación. Pero bueno, esto es un ejemplo de una laguna. Ah, justo acá está la de Sahuapac, donde el año pasado hicimos la instalación de una draga, porque la acumulación de estos microorganismos en la laguna va a hacer que cada vez tengo menos volumen disponible para tratar el efluente y me quita capacidad de tratamiento, entonces yo necesito sacar esos sólidos del fondo de la laguna y lo puedo hacer mediante una draga, como las dragas que funcionan en los ríos para aumentar la profundidad, esto es similar. Otro tipo de laguna con otro tipo de sistema de difusión. Esto es para que vean pantallazos de las cosas que son posibles, porque hay muchas y todas van a depender de las preguntas que nos tenemos que hacer al principio, para elegir cuál es la mejor opción. Este es otro tipo de sistema de aireación con cadenas flotantes. Listo, lagunas, pasamos a lodos activados, que sería el siguiente nivel de complejidad después de una laguna. Un lodo activado convencional es un sistema, es un reactor que tiene aire y que tiene seguido de ese reactor una sedimentación donde se hace la separación de la biomasa, los microorganismos, que no me interesa, los microorganismos yo no los puedo volcar, tampoco me sirven en un agua de reuso, los tengo que también separar. O sea, me sirven para purificar el agua, pero no los necesito en el agua final. Entonces tengo que separarlos del agua tratada. ¿Cómo lo hago? A través de un proceso de sedimentación sería como lo más convencional. Entonces es reactor más sedimentador y hay una recirculación de lodos que vuelve, parte de los lodos sedimentados vuelven al reactor. ¿Para qué? Para mantener una concentración de lodos en el reactor definida. ¿Por qué? Porque eso es parte de la tecnología, ¿no? Necesito acá siempre una concentración controlada que me permita trabajar y tratar lo que necesito, ¿no? O sea, lo que yo definí, la entrada y la salida, para hacer ese delta necesito esa concentración de microorganismos que puedan purificarlo. Hay dos tipos de lodos activados, que tienen los convencionales, que son así una unidad separada de otra unidad, y también están compactos, que es como si fuese de plantas que son todas modulares. Uno de afuera lo ve y parece una sola unidad, pero adentro está dividida. Y las ventajas es que son procesos que son conocidos, recontra chequeados, funcionan muy bien, son muy versátiles, o sea, sirven para diversos tipos de efluentes, porque los efluentes van cambiando según la actividad industrial. Por ejemplo, no es lo mismo un efluente de una alimenticia que el efluente de una farmacéutica. Entonces, los activados es bastante versátil y es un proceso estable. Bien, ejemplos. Esta es una planta municipal de efluentes cloacales de la ciudad de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y tienen un sistema convencional de lodos activados, donde el reactor es este rectángulo que tiene las cadenas de aireación, y tiene después sedimentadores aparte, o sea, otra unidad que son estos sedimentadores circulares donde se hace la separación de esa biomasa y después hay caños que vuelven hacia el reactor para reinyectar parte de esos microorganismos. Otra opción sería una planta de los activados, pero compacta.
como les decía, o sea, de afuera parece una única unidad, pero por dentro está compartimentalizada y acá tiene lo que sería el reactor y acá en esta tolva sería la sedimentación. Arriba están los soplantes, como para tratar de ocupar el menor espacio posible, y un tablero de comando. Y hay difusores, bueno. Esos los activados, ahora pasamos a SBR, que son reactores secuenciales que también, o sea, el proceso de barros activados sería como tomar el proceso de barros activados y que no es que entra y sale el efluente, sino que tengo una etapa de llenado, que sería esta que está acá, entra el efluente y esto está quieto, lo de abajo puede estar quieto, puede estar aireado. Después, una vez que corto la entrada, o sea, yo no le ingresa efluente todo el tiempo al proceso, mezclo, aireo. En esa mezcla y aireación es cuando los microorganismos pueden accionar y vivir, necesitan el oxígeno también para respirar los aireados. Luego dejo, no, corto la aireación, corto la mezcla y lo dejo quieto. Solo el sistema, todos los microorganismos que son más pesados que el agua van a sedimentar solos. Y lo que hago de luego es vacío, pero lo vacío hasta el punto justo donde no tengo barro. O sea, vacío toda la parte de arriba que está clarificada, transparente, vamos a decir. Eh, y luego puedo sacar lodo por abajo si necesito hacer alguna extracción. Puedo dejarlo reposar si quiero y si no, vuelvo a empezar el ciclo, ¿no? Entonces, este sistema, ¿para qué caso se adapta? Para cuando tengo variaciones en el caudal muy importantes. Eh, entonces, no tengo siempre la misma entrada de flente, la misma cantidad. Tengo como por momentos un pico a la mañana, después no genero nada y recién a la noche un poco, o al revés, solo 3 veces por semana. Bueno, cuando el efluente no se genera de forma constante, esta opción puede ser muy interesante. Me ofrece flexibilidad, también funciona muy bien para bajos caudales, porque los bajos caudales, estamos hablando de un, no sé, menos de 10.000 litros por día, no es tan fácil de tratar porque necesito como una bomba chiquita, como unidades como muy reducidas y a veces físicamente tal vez o queda muy grande la planta o es muy caro hacer una planta en versión miniatura. Entonces esta opción se adapta bien para cuando hay bajos caudales y sirve también para remover nutrientes si tuviésemos exceso de nitrógeno o de fósforo. Acá hay un caso. Dos casos, son dos distintos. El de la izquierda es un club de fin de semana, o sea, es un club que obviamente o sea, está abierto todo el año, pero en los fines de semana recibe más visitas, ¿no? Entonces, básicamente durante la semana tengo un caudal muy bajo y tengo picos viernes, sábado, domingo, y después de nuevo poco. O sea, recordemos que los microorganismos que están ahí presentes son organismos vivos que tienen que alimentarse, ¿no? Entonces, tienen que alimentarse todos los días. ¿Cómo hacemos cuando yo genero un par de días a la semana? ¿Qué hago el resto de los días? Bueno, puedo usar un SBR, acumular un poco de fluente y ir dosificándolo un poco todos los días, pero los días que tengo más generación hago como ciclos más largos y los días que tengo menos generación, ciclos más cortos. Pero no es que si no le corto los días que no genero, algo me guarde de frente para poder dosificar. Eh, y otro caso sería el de la derecha, que es una industria panificadora, que es Bimbo en Córdoba, y que tiene también un SBR por otros motivos. Los motivos acá no eran necesariamente que no generaba todos los días el efluente, pero en este caso se aplicaba muy bien porque tenían variaciones en la calidad del efluente y se adaptó muy bien este sistema. Otro proceso, lechos percoladores, que es como las lagunas en el sentido que es muy antiguo y simula la naturaleza, ¿no? Porque lo que simulan los lechos percoladores sería el efecto de
las piedras en el agua, ¿no? Que se pueden generar como ciertas bacterias que se adhieren a esas piedras y que esas bacterias son las que van a purificar el agua. Bueno, ingenieros de hace más de un siglo se inspiraron en eso y crearon un reactor lleno de piedra, en su principio eran de piedra, y lo van como regando con esos regadores que se ve acá arriba. Esto es un corte, imaginen que lo de arriba gira y va regando toda esa media, que puede ser piedra en su origen, y esas bacterias que crecen ahí van alimentándose del agua que digamos que las baña. Y abajo el agua baja, o sea, la atraviesa a todo el filtro este y sale tratada. La verdad es que tienen bajo costo operativo porque no tengo que inyectarles aire. El aire es el que está como también, o sea, no está inundado el lecho. Entonces está la piedra, arriba otra piedra y un hueco en el medio, que puede haber aire, puede estar pasando también agua. Pero bueno, se van aireando así, es bajo costo operativo, es sencillo de operarlo y sirve bastante bien para lo que son efluentes cloacales o como para una primera etapa de un efluente más complejo. Y las desventajas son su limitada eficiencia, porque no es un sistema que puede de una hacer todo el tratamiento de efluentes más complejos, ¿no? Lo que antes se utilizaba bastante en piedra, hoy en día digamos, se superó la piedra por sistemas digamos, de lecho estructurado, que son plásticos que buscan pasos homogéneos. Si no, las piedras es como que se pueden agrupar y aglutinar y generar pasos preferenciales, o sea, se tapan y queda solo un paso, no sé, acá. Entonces, básicamente, el agua no puede ir por todos lados y solo puede ir por un lugar. Ya perdió mucha eficiencia. Entonces, existen o sea, unas estructuras que mejoran eso y lo hacen más eficiente todavía, más duradero. Eh, en, en Albarrancho, en Cochabamba, tienen lechos percoladores de piedra. Y bueno, sé que estaban en conversación, en tratativas, con la intención de ver si en un futuro podían reemplazar las piedras por relleno estructurado. Eso es algo que sería bastante adecuado, pero obviamente es más costoso ese plástico que la piedra, ¿no? Estos son la media plástica que les digo. Acá están regando. Esa media plástica son como, sí, como huequitos. Bueno, estamos ya casi terminando con todas las tecnologías. Este es reactores anaeróbicos que cambia contra todas las otras tecnologías que vimos antes porque no lleva aire. Justamente la gracia es que no haya aire para que se desarrollen bacterias que son anaeróbicas y que pueden tratar el efluente de otra forma y generar biogás. Son ideales para cargas elevadas, para espacio reducido, eh, generan un balance energético positivo si generan bastante biogás y producen menos lodos. Y lo que es importante tener en cuenta es que requieren un post-tratamiento y la puesta en marcha de estos sistemas puede ser prolongada, son más complejos. Acá hay unas imágenes de una planta anaeróbica que hizo aeration en Uruguay, en una citrícola. Son reactores muy altos en este caso. Y era un reactor muy, muy alto. Eh, y ahora nos quedan los últimos dos tecnologías. MBBR y MBR. MBBR, que no tienen mucho que ver, pero se las confunde a veces por sus siglas, es un reactor de lecho móvil, de lecho fluidizado, donde los microorganismos crecen adheridos a un material de soporte o carriers que se mueven en ese líquido. Es decir, tengo el reactor de lodos activados, como antes, y le voy a tirar adentro plastiquitos que eso sí flotan. Los anteriores del lecho percolador estaban rígidos y no inundados, y acá es en una pileta con agua le tiro plásticos. En esos plásticos tienen pequeños huecos donde va a crecer esos microorganismos y van a purificar también el efluente. O sea, la ventaja contra el lodo activado es que
aumento la capacidad de tratamiento porque puedo tener más microorganismos en el mismo espacio. Entonces es ideal para ampliaciones o para espacios reducidos. Y también tengo que separar esa biomasa con un sedimentador o puede ser otro equipo como un DAF, etcétera. Acá tenemos un ejemplo, que es una industria cervecera, esto es en Tucumán, en Argentina, y estos son los carries cuando los estaban poniendo dentro del reactor, que básicamente parecen puntitos blancos. Bueno, en esos puntitos adentro hay huecos donde pueden crecer la biomasa. Y vamos a la última tecnología, que es MBR, reactor de membrana, que lo que en comparación con el lodo activado, que podemos verlo acá gráficamente, veamos la diferencia en esta imagen. Arriba sería el lodo activado, que teníamos un tanque de ecualización, un reactor de lodos activados, que tiene aire, una sedimentación y un tanque acá, esto ejemplifica la salida del efluente tratado. Contra un MBR que lo que hace es reemplaza la separación de gravedad que ocurre en un sedimentador. No la necesito, me independizo porque le instalo al reactor biológico, le instalo unas membranas que van a filtrar el efluente y solo va a salir a través de la membrana el efluente tratado, o sea, agua. No va a salir el lodo, que es lo que no quiero que esté en mi efluente. Entonces, yo pongo una membrana, que es una membrana permeable, solo permite que salga agua, no va a salir los microorganismos, no salen. Y eso me achica, me reduce el espacio que yo necesito para la planta y me da un efluente de mejor calidad porque estoy segura que no tiene ningún sólido. Y eso es fundamental para varios procesos y sistemas de reuso de agua, donde, por ejemplo, ¿no? Para un sistema de riego, yo necesito no tener ningún sólido que puede quedar atrapado en algún punto de aspersión del riego. O en una ósmosis, por ejemplo, que necesito proteger a las membranas de ósmosis, no le puedo mandar sólidos porque van a trabar la membrana de ósmosis y es cara, entonces necesito cuidarla y necesito que el proceso no se me trabe, ¿no? Entonces, o sea, las membranas de MBR están en el orden de los micrones del tamaño de poro y protegen muy bien a los sistemas de ósmosis. Entonces, es una alternativa muy interesante para espacios reducidos, para ampliaciones y para cuando necesito una calidad de salida muy alta que me permitan, por ejemplo, el reuso. Bien, Va- vamos a ver algunos detalles más del sistema de las membranas. Acá sería un módulo, lo que estaría sumergido dentro del reactor, que tiene varias placas. Esas placas se pueden sacar individualmente y cambiar si fuese necesario. Es muy sencilla la operación porque está bastante automatizada y solo hay que hacerle algunas limpiezas físicas, perdón, químicas cada X meses, no es algo de todos los días y depende, de repente por varios meses no hay que hacerlo. Y la limpieza constante que ocurre es para que no se traban nada entre placa y placa, la hacen estos difusores de aire que le insuflan aire de abajo hacia arriba y van como raspando y limpiando entre placas. Algunos ejemplos de proyectos realizados son en este caso es una embotelladora de gaseosas en Buenos Aires, de Coca-Cola, también la embotelladora. Y lo que se hizo es que esta planta antes era otra tecnología y ocupaba todo este espacio verde con otro reactor. Y al cambiar de tecnología, lo que hicimos fue dejarle a la embotelladora espacio disponible para que pueda hacer lo que desee ahí, hasta ampliar una nave industrial si quisieran. Y acá estarían los módulos de membrana instalados. Acá se ve el reactor, el mismo reactor, pero sin agua, para que se vea el tamaño relativo a una persona de estos módulos, que son de doble piso, tienen el orden de 4 metros. Y estos son los difusores en el fondo. Acá están los soplantes, un poco cómo son afuera las cañerías, el tipo de trabajo, ¿no? Digamos, que requiere. Eh, este, me detengo en el anterior, en este de Coca-Cola, porque quería
comentarles que en Embol, en el Alto, en La Paz, también estamos implementando un sistema de MBR que va a ser lo que les comentaba al principio. Es una tecnología innovadora que permite una frente de alta calidad y cuando eso se inaugure va a ser un hito muy importante para digamos, el saneamiento en Bolivia porque va a ser el primer MBR instalado en una embotelladora que va a permitir el reuso de ese efluente no en la... O sea, Coca-Cola tiene prohibido, digamos, reutilizar efluente en su producto, pero sí pueden reutilizarlo para hacer otras cosas, como les decía, caldera o cosas que no tengan contacto con el humano, pero sí en procesos que sí se utiliza agua, pero no para consumo. Otro ejemplo de otra industria papelera que también tiene un MBR. Y bueno, hasta acá esa era la información nueva para compartir. Comparto ahora algunas conclusiones de esta charla y al final, ahora en la siguiente diapositiva, les pido que vayan sacando su celular para escanear un QR. Eh, ¿Qué nos queda de todo esto, no? El agua es un derecho humano, ¿no? Eso lo tenemos todos bastante claro. Pero no en todas partes del mundo todos tienen el mismo acceso al agua. Por eso es importante acelerar la gestión integrada del recurso hídrico. Es fundamental, para encarar los proyectos, es fundamental relevar adecuadamente la información y existen múltiples tecnologías para tratar las aguas residuales. Lo importante es identificar la que mejor se adapta a cada caso. Y no menor, hay experiencias exitosas de gestión del recurso hídrico y de reuso en la región, mismo en Bolivia. Así que eso era importante compartir cuáles eran esas experiencias. Acá, como les decía, les dejo la breve encuesta, si pueden escanear este QR y, y contestar qué tecnología de tratamiento les parece más conveniente para su industria. Cada uno trabajará en una empresa diferente, generará efluente o no. Si no generan efluente, bueno, aprendieron un montón de cosas, pero si generan, la pregunta es, ¿cuál de todas esas tecnologías para ustedes es la que mejor se adaptaría? Para chequearlo, me pueden escribir. Les dejo acá otros QRs que tenemos. El primero es de la empresa para que vean la página, más información. Hay bastantes videos de capacitaciones en YouTube. En nuestro canal de YouTube hay un montón de charlas que si están interesados pueden ver algunas charlas de algunas tecnologías en particular que hemos hecho. MBR sobre todo hay un montón. Y también si alguno quiere escribirme o conectar conmigo en LinkedIn, acá les dejo los otros QRs, el de WhatsApp y el de LinkedIn. Y con eso he concluido y aguardo sus consultas. Muchísimas gracias, estimada Lucila. Bueno, abrimos este espacio, este tiempo para cualquier consulta, pregunta que tengan nuestros estimados participantes, la pueden hacer mediante el chat o si gustan también habilitando su micrófono. Ahí veo que y hay una pregunta en el chat. Kuwait Villazón Carranza consulta si es accesible esos datos del MBR. Eh, Hay un montón de información, como les decía, en YouTube. Hay mucha información, en particular de MBR, sobre todos los detalles de funcionamiento. Hay un video muy interesante que muestra una animación de MBR que si me escriben se los puedo compartir. Vuelvo a dejarles mi... Bueno, acá está mi celular en números, si no estaba el QR. Me pueden escribir y les puedo pasar más información detallada de la tecnología que quieran. Los datos son esos. O sea, en realidad los datos de entrada son los que cada empresa tiene. Pero la información sobre estas tecnologías está disponible y nosotros estamos a disposición si ustedes ven que en su empresa tienen intenciones de avanzar en algún proyecto, podemos acompañar en ese proceso. Y la parte más difícil no es diseñar, la parte más difícil es tener toda la información para poder diseñar adecuadamente. Súper, increíble.
No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, buen día. Buen día, estimado Mauricio, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias en principio por la invitación y la información compartida muy interesante. Nosotros no somos una empresa que tiene procesos de tratamiento de agua como tal, no somos una industria. Sin embargo, somos una empresa de ingeniería que desarrollamos soluciones en muchos aspectos de fluentes de otro tipo de procesos y nos interesa mucho poder hoy por hoy cooperar a nuestros clientes que nos llaman desde el punto de vista de soporte para el tratamiento de aguas. Y esto viene asociado a algunos procesos que tenemos nosotros o soluciones que tenemos en la generación de oxígeno. Muchos de los clientes se nos acercan para preguntarnos cómo podemos ayudar a mejorar su proceso de tratamiento de aguas. Nuestra especialidad no es el tratamiento de aguas, sino la generación de oxígeno. Entonces, Ujú, sí es que a Lucila mencionar en alguna de las tecnologías, creo que era la SDR, un proceso aeróbico donde entra aire y también entra oxígeno. Quiero ver si tiene alguna información o ujú, adicional con respecto a si el proceso demanda la inyección de oxígeno a un ujú. determinado porcentaje, o solo oxígeno, o es el oxígeno del aire con sopladores. Por favor, si puedes ampliarme Claro. esa información. Gracias. Gracias, Mauricio, un gusto. Igual. Sí, eso no lo expliqué tal vez con tanto detalle, pero el aire que se utiliza en los procesos biológicos aireados, normalmente es el aire, es el aire ambiente y el oxígeno que se requiere es el oxígeno, el 21% del aire. Sé que existen procesos que pueden, digamos, pueden acompañarse con oxígeno puro inyectado. No ha sido el caso en los últimos proyectos que hemos trabajado, porque sería, digamos, un insumo más a considerar en el balance económico del proyecto. Pero, por ejemplo, o sea, si se tuviese que hacer alguna oxidación fuerte de algún compuesto muy difícil de biológicamente degradarlo, podría llegar a sugerirse oxígeno puro, pero no he todavía hecho algún proyecto con ello. Sí he tenido alguna consulta de alguna empresa, también imagino como la tuya, que producen gases, entre ellos el oxígeno, y a partir de ahí surgen a veces algunos proyectos. eh, pero por el momento no lo he implementado, no lo hemos implementado en Airation, pero con gusto, Mauricio, si ves que hay algún proyecto donde se te esté solicitando el tratamiento de aguas residuales, con gusto podemos revisarlo y ver qué sería la solución más adecuada para ese cliente y asesorarlo adecuadamente. Excelente. Gracias. A vos. Súper. Veo que tenemos acá otra pregunta en el chat. Sí, podrían compartir costos CAPEX y OPEX comparativos del MBR con otras alternativas. La asequibilidad es fundamental en Bolivia. Sí, coincido que la asequibilidad es fundamental en Bolivia, en cualquier país de latinoamericano. Lo que puedo decir es que o sea, en sus principios, en sus inicios, el MBR era mucho más caro que un lodos activados, porque el costo de la membrana era muy alto, y había que agregarle más automatismo. Pero en los últimos años, nosotros hemos visto que la diferencia de costos cada vez es menor, los costos de las membranas MBR cada vez van haciéndose más populares, y ya no es tanto. Obviamente hay una diferencia, pero no está en el orden del 50%, ¿no? Es mucho menos la diferencia en costo entre MBR y otra alternativa. El costo de la membrana ya no incide tanto en el costo del proyecto. De repente los materiales de las cañerías pueden incidir muchísimo, más que en sí el equipo. Y en cuanto al OPEX,
no, o sea, el recambio de las membranas de MBR también cada vez más está ampliando la vida útil de las membranas. O sea, como cualquier equipo, todos los que fui mencionando, aisladores, difusores, membranas, soplantes, estos tienen una cierta vida útil como cualquier equipo, ¿no? Las membranas en sí no tienen, la membrana en sí no tiene ningún motor, simplemente o sea, son esas placas con la membrana que está soldada, y lo que en un principio tal vez duraban 5 años, ahora están más llegando al orden de los 10 años, la vida útil de un sistema, de las membranas solas, estoy hablando solo del módulo de membranas. Y aparte, no es necesariamente a los 10 años uno tiene que cambiar todas las membranas. Puede cambiar aquellas que hayan sufrido un desgaste o que estén dañadas. Entonces eso en realidad hace que uno no tenga que prever que a los 10 años tengo que volver a invertir en la membrana, sino que puedo hacer un recambio paulatino, de un cierto porcentaje, de un 20% de de los sí, de las placas. Al año siguiente puedo hacer otro 20% y así ir acompañando lo que sería como el flujo de caja, y las inversiones de las empresas. Otra cosa que se puede hacer en cuanto a la parte económica en los proyectos es prever ampliaciones futuras, pero no ejecutarlas en el momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer tener un MBR el día de mañana, pero no hoy, porque no puedo hoy económicamente. Pero entonces lo que puedo dejar previsto es que en el reactor, que es digamos, la parte civil, dejar previsto, no sé, por ejemplo, la separación del módulo de membranas del reactor de preaeración, que es un tabique, o sea, es como una pared extra que le hago adentro, que en principio tal vez no me molesta, no me cambia ahora, es muy baja la inversión, pero ya lo tengo previsto para que en el futuro la intervención sea menor. O puedo quiero hacer un MBR hoy y sé que voy a ampliarme a futuro. No tengo que hacer las dos cosas hoy, entonces puedo dejar previsto más espacio para poner más módulos en el futuro. O sea, hay formas de acompañar esos límites presupuestarios, pero bueno, para eso es importante saber cuáles son cómo la empresa quiere invertir, de qué manera, en qué tiempos. Pero les digo que lo bueno es que cada vez más es más económico el MBR. De todas formas, o sea, si uno piensa que no es económico, para su caso, si uno sabe que en su empresa no se puede, no se va a poder, hay otras alternativas. Se puede, o sea, si uno quiere reuso, puede hacer un sistema, un lodos activados, puede hacer un SBR y agregarle un terciario, un filtro, o sea, un sistema terciario para lograr ese reuso. Entonces es como que le agrego ese plus para dejarme el efluente bien, que cumpla esa calidad. No hace falta ir al MDR para reusar. Eso quería que quede claro. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Lucila. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Perfecto. Creo que todo queda claro. Muchas gracias, estimada Lucila, por tu valiosa presentación, por la exposición. Hemos logrado comprender mucho, aprender sobre bastantes conceptos, tecnologías y estrategias para poder cuidar este recurso tan importante hoy en día. Estamos convencidos de que este espacio nos permite construir puentes en el sector empresarial, la sociedad civil y las instituciones públicas para trabajar de manera conjunta por un futuro más resiliente y justo. Antes de concluir, quisiera pedirle a los participantes poder encender sus camaritas para tomar una fotografía. Eso vamos encendiendo. Súper. Listo. A la cuenta de uno, sonrisa grande. Dos, tres. Perfecto. Listo, ya la tenemos.
Muchísimas gracias a todos los que están aquí conectados. Muchas gracias por su presencia. Y nuevamente muchas gracias a Lucila por esta increíble presentación. Les estaremos comunicando los siguientes webinars que se llevarán a cabo. Que tengan un lindo resto de jornada. Gracias, Fabián.